Bueno, pero vamos a hablar con Atilio Guassini, el presidente de la bancada del Movimiento Popular Neuquino en el deliberante de la ciudad. Atilio Guassini, gracias por atendernos. Buen día. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. Hola Santiago, buen día a todo el equipo, buen día a toda la audiencia, un placer saludarlos. Gracias por atendernos, Atilio. Sé que están por empezar la sesión, así que te agradecemos la deferencia. Es así, ¿no? Están por empezar sesión. Estamos, viste que se convoca a las 11, nosotros estábamos ahí, estaba entrando a la reunión de bloque. Bien. Pero bueno, los compañeros me van a esperar un ratitín. Bien. Y sí, estamos a minuto de empezar la sesión ordinaria. Bien, entonces voy a ir al punto, después también vamos a hablar de otro proyecto, porque entiendo que hay dos que tienen un impacto directo, pero el primero es, hoy se aprobaría la aplicación de taxis. Sí. Bien decís vos, nosotros, este es un proyecto que presentó el Ejecutivo, que trabajamos en dos comisiones. Sí. La primera es la Comisión de Servicio Público, que justamente porque como esta es una aplicación que trabaja sobre taxis y después se va a extender a remise, había cuestiones que tienen que estar reguladas dentro del servicio. Bien. Y que es la obligatoriedad, digamos, y esto para contarle a las vecinas y vecinos de la ciudad. Sí. La ciudad de Neuquén va a tener una app, digamos, como son las comerciales, pero en este caso administrada por el municipio, desarrollada por el municipio, para lo cual hace un tiempo ya el municipio contrató a la misma empresa que desarrolló la app que regula y trabaja sobre cole, sobre el transporte urbano de pasajeros, ¿sí? Bien. A partir de un trabajo, ¿y esto por qué? Porque nosotros necesitábamos una app que esté diseñada para Neuquén, que no sea una app comercial por las características que tiene la prestación del servicio y algunas cuestiones técnicas, sí, pero que básicamente lo que hace es mejorar la prestación del servicio, en el sentido de que uno, por un lado, como usuario, lo que va a hacer es que cuando bajemos esta aplicación, poder ver cuáles son todos los taxis que están con posibilidad de prestarme el servicio, ¿sí? Conocer las características de ese taxi, conocer quién es el conductor que va a venir, poder establecer un tiempo de llegada a mi punto de pedido, un tiempo de llegada y de recorrido, y tener una estimación del valor de lo que me puede salir el viaje en características. Poder plantear si quiero que sea una conductora, en el caso de que haya esa preferencia, para personas que tienen movilidad reducida o algún grado de discapacidad, también ver la posibilidad de que me pueda llevar, digamos, todos los beneficios que hacen a una mejor calidad del servicio, ¿sí? Bien. Por otro lado, tiene una una obligatoriedad para el auxiliar o el conductor, porque para prestar el servicio, una vez que esto esté en marcha, cada unidad que entra al servicio se tiene que registrar. Con lo cual, para la autoridad de aplicación es algo muy importante porque va a tener en línea todos los coches que están andando en la ciudad. Bien. Entonces esto es buenísimo para quienes conocemos cómo se presta el servicio porque permite una mejor administración y que además está en tiempo real indicando posicionamiento. Con lo cual también, desde ese punto de vista, hay una cuestión de seguridad. Ustedes saben que todos los taxis o remises de la ciudad de Neuquén tienen botón antipánico, además tienen GPS instantáneo y además tienen la cámara de seguridad. Entonces realmente mejoramos muchísimo la prestación. Estaba dentro de los pedidos de los taxistas y los remiseros tener esta aplicación, ¿sí? Mira, en el año 23, cuando nosotros trabajamos en el nuevo marco regulatorio del taxi y los remises, incluimos esta situación, ¿sí? Sí. Poder desarrollar una app con estas características se vino trabajando durante el año 24. Primero se había intentado con una empresa, la verdad que el primer producto, bueno, estábamos viendo ahí, digamos, desde el Ejecutivo hasta que se logró el acuerdo con el desarrollador que hizo Cole, que realmente es una muy buena plataforma, y contarles que también esto para los concejales hubo una reunión de trabajo con el Ejecutivo, donde internamente pudimos ver el desarrollo de la propuesta para que todos sepamos, y quienes integramos el Consejo, el nivel de desarrollo que tiene, y una vez que esto esté votado aquí en el Consejo, que tenga la aprobación, va a haber una presentación pública sobre esta plataforma. Bien, Atilio, una más y no te molesto más porque sé que te están esperando para parlamentaria allí. Hoy aumentan el boleto de colectivo 7%, ¿eso es correcto? No, no es correcto. A ver.
quien te informó eso o la que te informó se equivocó. Bien. No. A ver, lo que hay es una discusión de parámetros técnicos que tienen que ver con la estimación del costo en el recorrido, que pasa por otra cuestión. A ver, nosotros cuando se aprobó la licitación, cuando a lo largo del tiempo tenemos una metodología de evaluaciones de costo que hace anualmente, Sí. la empresa presentó un revalúo de los parámetros de consumo de combustible. Esto ya no pasó en periodos anteriores. Por ejemplo, tuvimos una cuestión técnica que tenía que ver en su momento porque las unidades se habían comprado con $1 comercial. Creo que a los 3 o 4 meses hubo cambio de gestión, entonces cambió los parámetros de cotización y vos viste que el costo, y esto para contarle a todos, Sí. la determinación del costo kilómetro de recorrido tiene 25 variables, ¿sí? Sí. Entre lo que está el costo de combustible, la cantidad de combustible, el personal jerárquico, el sistema de limpieza, seguro y todo más, cada uno con distintos indicadores, ¿sí? Lo que planteó la empresa, que después de 1 año y medio de análisis, la determinación del consumo de combustible por kilómetro tiene que tener un factor de corrección. ¿Por qué? Porque cuando uno licita con determinadas condiciones de recorrido. A lo largo del tiempo va cambiando determinadas condiciones. De hecho, lo que hemos es ampliar los recorridos, pero Sí. esa ampliación de recorridos es en calles de tierra, Sí. hoy en este marco, no en calles asfaltadas. Ajá. La otra que también cambiamos son las cantidades de paradas, y una situación muy propia de los neuquinos que en algún momento tendremos que mejorar es que por la forma que tenemos de conducirnos dentro de la ciudad, no solo los que vivimos en la ciudad, sino que vienen de otras localidades, Plotier, Centenario y todo lo demás, la verdad que las calles muchas veces tenemos muchísimos pedidos de poner atenuadores y más semáforos. Claro, Con claro. lo cual los tiempos de recorrido empiezan a ser distantes al planificado originalmente, porque las condiciones las vamos interrumpiendo, modificando permanentemente. Bien. ¿Sí? Todas estas condiciones hacen que cuando se hace la estimación de consumo de combustible, entre otros parámetros, tiene una modificación. Sí. Lo que se va a hacer es autorizar el cambio de parámetro de consumo de combustible, y ese parámetro se va a incluir, digamos, en la ecuación general, que hoy no se traslada al bolsillo de los usuarios, ¿sí? Lo va a tomar el municipio. Ah, lo va a pagar el municipio Sí, directamente. hoy lo está tomando el municipio. O sea, está bien, está bien. Después veremos, dentro de un tiempo, porque también hay un revalúo permanente. Vos fijate que en todo este periodo hubo pequeños cambios en el tema del combustible, que lo fue absorbiendo el municipio, ¿sí? Sí. No lo fue trasladando pasajeros. Ustedes saben que la tarifa... Atilio, buen día, Agustín Amado, soy, ¿cómo te va? Te interrumpo un segundito, pero el combustible bajó recientemente. Bien. Hola, Agus, te escuché cortado. Sí, perdón, te interrumpí, buen día, espero que estés bien. Hablabas del combustible y el impacto en la tarifa, pero bueno, recientemente bajó el combustible. Claro, sí, o sea, va a bajar la tarifa. La tarifa bajó un 4% a partir de este mes, ¿sí? Lo que nosotros estamos cambiando en este momento es el indicador de consumo nada más. Por eso yo te decía que no va a haber un traslado de tarifa, porque pensamos que no va a haber. Sí, Atilio, permitime hacer una pregunta más genérica. Estamos hablando de servicio de transporte, que no lo presta el Estado municipal, sino que lo concesiona o que lo regula, o ambas cosas, pero que lo prestan los privados, es decir, empresas, ya sean microempresas, como puede ser un taxista que tiene su auto, o la empresa Cole. Pero ¿por qué yo no debería pensar que existe una doble vara? Porque para el transporte de colectivo hay un respaldo presupuestario por parte de la municipalidad con subsidio, inclusive con una tarifa que pagan los automovilistas de carga de combustible, y para los taxis se les cobra, y para los Uber también se les está planteando cobrar, y quizás un poco más todavía. Si el beneficiario es el mismo que es el ciudadano neuquino, ¿por qué a unos se los estimula y a otros se les cobra? Sabes bien que el transporte público de pasajeros en el mundo entero está subsidiado, ¿sí? En términos técnicos, no es un problema de Neuquén o una situación de la Argentina, o una situación en el mundo. A los países, en términos de macroeconomía energética, ¿sí? De lo que le sale el combustible en términos generales, lo que hace a la cuestión ambiental, serie de beneficios urbanos, conviene el transporte público. Es conveniente para las economías, para la ciudad, por todas estas cuestiones que te estoy diciendo, desde el punto económico y desde el punto ambiental,
que la gente se traslade en transporte Debo público. interpretar entonces, a partir de lo que me decís, Atilio, debo interpretar entonces que si se le cobra a los taxis y a los Uber, como se está planteando, o a las aplicaciones que sea, es una suerte de desaliento a ese tipo de inversiones. A ver, claramente los estados nacionales proponen el transporte público y por eso sostienen en todo el mundo el transporte público. Vos que has tenido la oportunidad de estar en el extranjero, mirá nada más Europa y todo lo demás, no solo los colectivos, sino incluso el tren, que es mucho más barato. ¿Sí? En términos técnicos, para el transporte interurbano que tenga distancias más de 50 kilómetros, conviene mucho más el transporte por tren que el transporte automotor, digamos, en términos de punto a punto para traslados masivos. Generalmente vos te trasladás en cole hasta un punto de transferencia, de ese punto de transferencia te tomás un tren para recorrer más de 50 kilómetros y volvés a entrar a tu lugar. Sobre todo cuando estamos hablando de escalas de microurbo y todo lo demás. Bien. Los estados lo alientan y lo fomentan porque resulta mucho más barato. En el país siempre fue así. De hecho, vos fijate lo que es el subsidio en el AMBA, justamente porque es imposible que toda la gente se traslade en vehículos particulares, porque no hay forma de dar lugar físico para albergar a todas esas personas. Y por eso, como tampoco tenés tantos trenes, infraestructura de trenes, y es mucho más fácil adaptarse rápidamente, se hace en colectivo. Ahora, dicho todo esto, hay un acompañamiento después en lo que es el servicio, porque cuando uno está mirando lo que nosotros estamos desarrollando para taxis y remisas en relación a una actividad privada, y esto es una actividad privada, las plataformas comerciales, también hay un acompañamiento del Estado. Y esto es política de Estado, es decir, nosotros creemos en el transporte público, ¿sí? En términos concretos. Atilio, bueno, a ver, volviendo a lo mío ya para dejarte ir a trabajar porque nos has hecho el favor de atendernos. No, pero, comunicarse con los vecinos y las vecinas a través de ustedes, yo les agradezco, también es por parte del trabajo. Bueno, Así que estamos trabajando. Muchas gracias, Atilio. Bueno, entonces, lo que pasa es que a las empresas les sale 7% más caro porque, por esto que nos explicaba, las cuestiones de recorridos y demás, se va a aprobar eso, pero en lugar de ir al boleto individual de los pasajeros, lo va a absorber la Municipalidad de Neuquén. Hoy, en esta instancia, en este momento, con estos indicadores y todo demás, los está absorbiendo el municipio. ¿Sí? Bien. Igual, vos sabés, Santiago, y lamentablemente, que es lo que pasó los 2 días, hay una discusión nacional con un parámetro que está en discusión en términos nacionales que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo de la UTA. Sí. Que una vez resuelto eso, es de aplicación aquí en Neuquén, porque no es una cuestión que discuta el municipio, sino que es un acuerdo nacional y después de aplicación directa. O sea que bueno, esto veremos cómo está evolucionando a los meses futuros estos convenios, y también lo que decía Agustín, hoy hay a la baja un porcentaje en el tema de combustible que no sabemos dentro de qué tiempo puede ir en alza, ¿no? Claro, o sea, bueno, que son parámetros que no dependen de la gestión local. O sea, la sesión de hoy van a aprobar esto, salvaguardando esta situación, esta diferencia que encuentra la empresa en gastos de combustibles, pero no se puede garantizar que el boleto no se vaya a actualizar en adelante. Y dependerá después qué pasa con estos parámetros en términos nacionales dentro de un par de meses. Bien. Bien. Atilio Guasín, esto se aprobaría hoy, ¿no? A ver, los acuerdos, viste, siempre uno cuando entra al recinto después tiene que votar, pero los acuerdos de la voz parlamentaria van por ese lado. Perfecto, si no lo apuñalan a Esguacini y lo aprueban hoy, esa sería. ¿Cómo? Que no lleguemos a esa situación. No, por favor. Eso no pasa. Por favor, era una metáfora. Gracias, Atilio, un abrazo grande, gracias, concejal. Un saludo para vos, Santiago, Agustín y a todo el equipo. Gracias, bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, y los 2 temas entonces que trata hoy el deliberante, se aprueba prácticamente, esto es casi un dato, por supuesto decía Guasini, falta contar los votos en el recinto, que es la oficialización de cualquier acuerdo, pero hoy sobre tablas deberían tratarlo, porque recién entra de comisiones el proyecto, se aprobaría la aplicación de taxis, que es lo que pedían taxistas y remiseros antes de habilitar a Uber, a Cabify, a Didi, a todas las aplicaciones privadas. Y por otro lado, esta actualización, la empresa de colectivos que tiene la concesión aquí dijo, bueno, tengo un desfasaje por el cambio de recorridos y todo lo demás en el ítem combustible. ¿Qué dice el Consejo Deliberante? Dice, bueno, vamos a actualizarles ese ítem, eso impactaría en la tarifa en un 7%, pero el municipio en principio lo
lo comienza absorbiendo, o sea, lo terminamos pagando entre todos, no el usuario individual en boleto. Lo cual no quiere decir que más adelante se tenga que trasladar al boleto. Esto es lo que básicamente interpretamos de lo que acaba de decir el concejal Guasini. El tema siempre es polémico. A mí, sí, porque acaba de bajar la nafta 4%, sí, y a las empresas se le está actualizando a un 7, en un 7. Ese es el impacto que tiene este proyecto en la tarifa. Hay que ver si ese 7 contempla que esta disminución del 4%. Claro, o no. Se tiene que haber desfasado en un 11 para que le aprueben el 7, digamos. Exacto. Bueno, esto va a pasar ahora en un ratito en el Consejo